Muy buenos días a todos, les habla Rafael directamente desde aquí, desde Kissimmee, Florida. Y bueno, primero que nada quiero darle las gracias a todos los que me han estado enviando palabras de consuelo, me han estado enviando sus cariños, abrazos a larga distancia. Gracias a Luis Tebar Albacete, que dio a conocer pues la noticia de mi abuelito. Definitivamente pues no lo esperaba. Simplemente pues yo lo di a conocer a través de Facebook, por el hecho de que también habían familiares y amigos que lo conocían y sabían de nosotros como familia. Pero obviamente algunos se interesaron en mi bienestar, el bienestar de mi familia, y dieron a conocer dicha información, y pues eso llevó a que muchos de ustedes pues me escribieran tanto a través de YouTube como a través de otras redes sociales, brindándome su apoyo, abrazos, cariño, pues por la muerte de mi abuelo. Él tenía 96 años de edad. Él hacía ya unas par de semanas pues le dio un leve infarto, y aparentemente pues por el infarto pues sufrió una caída y se dio un golpe bastante fuerte en la cabeza, y tuvieron que tomarle quizás algunos puntos, tuvieron que cuidar, no sé si fue que le tomaron, pero le vi que tenía algo puesto ahí, obviamente protegiéndole el área pues, por el golpe que se llegó a dar, pero sí estuvo en el hospital, estuvo consciente, estaba muy sonriente, y definitivamente pues familiares míos pues en Puerto Rico, porque él falleció en Puerto Rico, pues familiares míos estuvieron cerca de él. Él estaba bastante bien cuidado, y la razón por la cual él estaba bastante bien cuidado fue por el hecho de, primero, él todavía a los 70 años, 75, casi 80 años, él seguía trabajando. Él primeramente había estudiado electrónica, él reparaba equipos electrónicos, televisores, radios y todas esas cosas, y llegó a trabajar para una empresa nacional, para una corporación en su juventud, después de haber servido en el ejército de los Estados Unidos. Él sirvió en las Fuerzas Armadas para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, peleando contra el sistema de los nazis, y bueno, fue sobreviviente, y por lo tanto él pues con el tiempo se casó pues con mi abuelita, quien también falleció hace unos años, y él pues obviamente pues le tocó irse ahora. Pero sí, él estaba trabajando en eso de electrónica, y con el tiempo, por asunto de problemas de los nervios, combinación de las presiones del trabajo, pero a la misma vez su padecimiento de la presión, que la tuvo por muchísimos años, sin embargo duró hasta los 96. Su papá, mi bisabuelo, murió a los 102 años. 102. Obviamente para la época de mi bisabuelo pues había menos presiones sociales como las existían, aunque quizás mayor pobreza, especialmente en la isla de Puerto Rico. Sin embargo, él vivía una vida sencilla, una vida normal, mucho más natural, orgánica, de alimentos orgánicos, una vida más sencilla, y por eso y por ser quizás una genética bastante fuerte, eso lo llevó a durar 102 años. También de nombre Cándido Candelaria. Mi abuelo duró hasta los 96. Como quiera, eso se considera bastante. Quisiera yo durar por lo menos hasta los 80, 85. Y si alcanzo a los 90 sería un privilegio grande. Yo me estoy tratando de cuidar, trato de vivir una vida sana, pero prácticamente mi abuelo era así. Cuando mi abuelo, por asunto de los nervios, dejó el trabajo que tenía de electrónica, pues aprendió el oficio de la cerrajería, y ese llegó a convertirse en el gran oficio de mi familia, de parte de padre, especialmente en los años 60, más o menos para el mismo tiempo en que mi abuela y uno de mis tíos comenzó a estudiar con los testigos de Jehová, y con el tiempo pues se hicieran testigos de Jehová, y esa influencia comenzara prácticamente a arropar a mi familia de parte de padre.
pues, porque de hecho mi abuelito pues era el papá de mi papá, pues él, mi abuelo siempre respetó eso. Un hombre que ha vivido tanto, que ha estado viviendo y viajando alrededor del mundo durante su juventud por causa del ejército, y entonces sirvió en las Fuerzas Armadas. Él, su hermano y otros familiares más sirvieron todos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y con el tiempo, al ver que uno se hace testigo de Jehová, él leía la literatura y decía, bueno, eso está en la Biblia. Otras cosas decía, bueno, esto no está en la Biblia, pero lo respeto. Él tenía una mentalidad bien clara. Y él murió todavía con la mentalidad más clara que cualquiera. O sea, muy cuerdo, muy limpio, nada de vicios. Y él pues, él parecía una enciclopedia viviente. Yo le hablaba de una situación y él me citaba del día, del año, las personas envueltas. Él sabía muchísimas cosas. Hablar con él era bien placentero, pero era el gran conocimiento que tú adquirías, que salía de él, ¿ves? Y no necesariamente eran cosas que tenían que ver con la Watchtower. Así que definitivamente yo aprendí mucho de él, aunque hubo un tiempo en que no pude compartir como hubiera querido, pero aprendí mucho de él desde niño, desde jovencito, y con el tiempo cuando adulto, que tuve varias ocasiones pues la oportunidad de tener conversaciones con él. Y definitivamente era una persona muy inteligente, que pudo haber hecho más en su vida, eso no se niega. Sin embargo, no lo culpo de nada, porque a él le tocó lidiar con todos los problemas, con toda la influencia que estuvo ejerciendo la organización de los Testigos de Jehová en mi familia. Muchos quisieron quizás ser muy devotos en la familia, pero otros fueron muy hipócritas. Y el hecho de ver tantas contradicciones en la organización, tantas cosas, y ver que tampoco en la familia eran los mejores ejemplos, pues eso nunca lo convenció a él. O sea, fue una combinación de muchísimas cosas que a él no lo convencieron para él hacerse testigo de Jehová. Él simplemente respetó la decisión que tomaban sus hijos y su esposa, en este caso mi abuela. Con el tiempo él también fue, no víctima, mejor dicho, testigo de las expulsiones que hubo en mi familia, las censuras que hubo en mi familia, la hipocresía que hubo en la familia. Él fue testigo de muchísimas cosas. Y el asunto es que él estuvo ahí vivo para ver la subida y la caída de la familia, en todo lo que tiene que ver con los Testigos de Jehová, porque ya 4 de sus hijos murieron y mi abuela también, y a él le tocó ver todo eso. En ocasiones él también quería poner disciplina en la casa cuando fuera necesario, pero como él no era el padre testigo de Jehová, en ocasiones como que no lo respetaban, a pesar de que él era el padre, a pesar de que él era, por decirlo así, el patriarca de la familia, que él estaba trabajando duro, él ponía el dinero en la familia, porque mi familia, lamentablemente, esos niños fueron tan, como dicen por ahí, alcahueteados. Eso es una expresión en Puerto Rico. Añoñados, fueron ñoños, fueron personas que no vieron la necesidad de ir a una universidad a prepararse bien para ser unos excelentes profesionales, trabajar bien, hacerse hombres y mujeres de bien. Lamentablemente se puede decir que solamente una de esas personas luchó por trabajar bien y ganar su buen dinero y echar hacia adelante, y muchos terminaron en la familia dependiendo de ella cuando estaban en aprietos. Lamentablemente esa persona murió, no sola, pero murió precisamente en mi casa, porque ninguno de los testigos de Jehová estuvieron ahí para ayudarla. Ella misma no llegó a bautizarse, pero ningún testigo de Jehová estuvo ahí para ayudarla. Mi madre, que llegó a estudiar la Biblia con los testigos y sin embargo nunca se hizo testigo, fue la que la acogió y se la llevó para mi casa.
y la estuvo cuidando hasta el día de su muerte. Y no era su hermana, sino era la hermana de mi papá. Eran cuñadas, pero mi madre la quería como una verdadera hermana. Otros murieron pues en condiciones inesperadas. Tenía una tía pues que estuvo muy enferma y fue víctima de muchas cosas en la familia y también por causa de esa religión, lo cual de verdad la recuerdo con mucho cariño, pero fue víctima. Mi padre, que murió, a él le dio un derrame cerebral y de ahí pues su condición física estuvo en picada hasta el día en que repentinamente una mañana se levantó. Mi madrastra le ofrece el café de todas las mañanas y él estaba en la sala esperando su café. Ella, cuando le prepara el café y se lo va a entregar, pues ve que se quedó dormido en el sofá y lo está llamando mi padre, que también se llamaba Cándido. Una línea de Cándidos en la familia: mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá. A mí no me pusieron Cándido, sin embargo mis hermanos de parte de padre, los tres son, en combinación con otros nombres, Cándidos. A mí no me pusieron Cándido, a mí me pusieron Rafael. Mi madre no estaba de acuerdo con ese nombre. Ella dijo: lo mato acabando de nacer. Yo no sé por qué, bueno, me puso Rafael y así me quedé. Pero cuando ella lo está llamando le dice Cándido, y a veces le decía Candy. Y Cándido, aquí está tu café. Y él estaba pues dormido, sentado, dormido, esperando por su café. Pero ella siguió llamándolo. Y resultó que nunca respondió. Se quedó dormido para siempre. Ese fue mi papá. Y era muy joven todavía para esa condición. Tenía solo 68 años. Pero pues mi padre no fue una persona de cuidarse. Lamentablemente pues la vida que él tuvo, la vida que llevó, él no fue una persona de cuidarse bien como tal. Yo diría que mucho duró dentro de las circunstancias en las cuales vivió. Ya él estaba divorciado de mi mamá. Ellos se divorciaron cuando yo apenas tenía 1 año de edad. Y pues con el tiempo pues mi mamá se casó pues precisamente con un veterano de guerra, de la guerra de Vietnam en este caso. Y ese fue el que me crió a mí. Fue para mí más que un padre. Y a mi padre biológico lo quise muchísimo, pero a mi padre de crianza lo quise de una forma muy especial también, porque era la figura paternal que yo siempre tuve ahí. O sea que yo tenía no una mezcla de sentimientos. Yo sabía darle a cada cual el lugar que se merecía. Mi papá es mi papá, ok, yo lo quería. Mi padre, bendición papi. Pero a quien me crió, cuyo nombre era David, fíjese, y yo soy Rafael David, pero qué casualidad que quien me crió, su nombre era David. Y él fue quien prácticamente me cuidó como un verdadero hijo para él. Y obviamente pues nacieron 2 de mis hermanos de esa unión matrimonial de él con mi madre, mis 2 hermanos acá. Y tengo muy lindos recuerdos de ellos. Mi papá de crianza con el tiempo murió de cáncer. Se sospecha que él fue víctima de la gente naranja que tiraron en Vietnam. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero también él estuvo expuesto a muchas radiaciones cuando estuvo trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. Él tenía un puesto de mucha responsabilidad. Él fue a la universidad, él estudió contabilidad, se graduó con todos los honores. De hecho, se graduó con 4 puntos, todas sus clases perfecto, 100%. Él siempre fue así de la escuela hasta su universidad. Era una persona muy inteligente. Y con el tiempo llegó a ser supervisor en una de las áreas de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, que lamentablemente, aparentemente le estuvo expuesto a algunas radiaciones, no sé qué pasó, pero de momento le dio una condición justamente después de su retiro y lamentablemente no pudo durar mucho y murió muy joven, demasiado joven, padeciendo de cáncer. Y pues yo lo vi a él mientras sufría esa condición hasta el día de su muerte. Fue para mí muy doloroso, y pues fueron cosas que pasan en la familia. Pero simplemente para resaltar lo que he estado viviendo con las figuras paternales en la familia y cómo se ha estado viviendo en la familia,
A todos ellos en cierta forma les tocó lidiar con esa influencia de testigos de Jehová que a la larga nunca les convenció. Yo sin embargo pues crecí y estuve 20 años bien devoto. Yo fui bien watchtoweriano por mucho tiempo, a pesar de que yo decía pues esas son las cosas que vienen de la sociedad y uno tiene que respetarlas, pero ese puntito fue el que nunca entró a mi mente. Ese fue el punto que yo nunca acepté. Que cómo es posible que yo tenga que estar aceptando algo simplemente porque venga de Betel, porque venga de la sucursal de los testigos de Jehová y no aparezca en la Biblia y no guarde relación con la necesidad que tiene esta congregación específicamente. Este país está pasando, Puerto Rico, este país está pasando por una situación específica. Esta congregación está pasando por esta necesidad. Están ocurriendo esta serie de cosas. ¿Cómo es posible que directamente de Betel de Brooklyn vengan una serie de instrucciones que traten de obligar a todos los testigos de Jehová del país a someterse a la misma directriz que proviene de Betel, que es para el mundo entero, cuando cada país con su cultura, con su necesidad, con sus altas y bajas, está pasando por situaciones distintas que no necesariamente guardan relación con las necesidades, o mejor dicho, con las directrices que vienen directamente de Betel, de allá cuando era Brooklyn y ahora Warwick. Esas y muchas cosas fueron las que nunca yo pude aceptar. Y bueno, ya ustedes saben parte de mi historia, pero muchas más cosas, fueron muchas más las cosas a las cuales se tuvo que enfrentar mi abuelo, mi papá, y con el tiempo yo, y algunos en la familia que hoy no quieren saber de la organización de los testigos de Jehová, pero otros todavía están en el vaivén, como que los respetan, todavía tienen un poquito de miedo, pero aquí están. O sea, todavía no se acaban de decidir. Pero eso prácticamente es lo que les quería compartir, ¿verdad? Más adelante voy a estar hablando de otros asuntos. Hoy pues obviamente es lunes. Tengo todavía mucho trabajo en la oficina que tengo que realizar para algunos pacientes. Así que me espera una semana algo ocupado. Estaré bastante ocupado. Espero poder hacerlo todo a tiempo y estar fuera de las presiones. Algo imposible, porque presión hay donde quiera. A donde quiera que uno va siempre, cuando hay alguien que ve el potencial de alguien, enseguida la quieren sacar, como dicen ahí los humos, le quieren sacar el jugo, le quieren sacar las energías. Eso pasa donde quiera, en el trabajo, en la congregación, en la vida diaria, en el mundo, donde quiera que haya alguien que vea algo en ti que le pueda sacar provecho. No es que quieran aprender de ti y usted quiera compartir mentalmente algún tipo de información que les beneficie, sino más bien es que quieren sacarte hasta tus energías, de modo que tú quieras tomar a veces hasta decisiones que le beneficien más a ellos que a ti. Todo para beneficio. Son como, es una clase de psicópata social, en el cual quieren siempre sacarle a uno las energías, el trabajo, los conocimientos, los recursos a su favor. Pero quien menos se beneficia es el que está dando el servicio. Pues eso pasa donde quiera. Hasta en el entretenimiento. Cuando yo voy por ahí en la motocicleta, también tengo que estar complaciendo a todos los demás, a los que también tienen motocicleta. Yo tengo que ir a donde ellos quieren ir, a la hora que ellos tienen que ir, sea la hora que sea. Tengo que hacer las cosas. Yo digo, pero si yo me compré esta motocicleta para mi propio beneficio, para mi propio entretenimiento también. O sea, ahora yo tengo que estar saliendo y haciendo las cosas en mi motocicleta para el gusto de los demás motociclistas. No. ¿Ven el punto? Pero eso es el precio de vivir en un mundo de esa clase. Y los testigos de Jehová no son la excepción. Eso también pasa en la congregación de los testigos de Jehová. Si usted no se somete a lo que dice el grupo, a lo que dice aquel y el otro, usted no es aceptado en la congregación de los testigos de Jehová y por lo tanto es rechazado. Era por los grupitos. Eso pasa mucho donde quiera. Yo me enfrenté a ello, yo sé que usted se ha estado enfrentando a eso también. Y bueno, aquellos que estuvieron en mi familia,
mi abuelito, mi papá, algunos de mis tíos, familiares, incluso a mí, nos ha tocado vivir eso también. Me toca a mí, en lo que me queda de juventud, tratar de librarme de más malas influencias y seguir mirando hacia adelante, hacia una mejor meta en la vida. Más mi conciencia está tranquila, porque yo sigo siendo creyente en cierto modo, pero no me someto a las directrices de la Watchtower. A mí nadie me controla, y menos en ese sentido. Así que gracias a todos por su atención. Tengan lindo día. Vengo más adelante con otros vídeos, como les dije, con más información de las últimas, pero desde mi punto de vista, y añadiendo quizás unos que otros detalles que quizás otros por sus respectivas experiencias no han dado, porque cada cual desde su punto de vista, según su vida, pues se expresa al respecto. Yo voy a añadir unos detalles más adelante. Así que gracias. Que tengan lindo día.